¿Y si no llega nadie? Es una pregunta que muchos se hacen en silencio, sin atreverse a formularla en voz alta. Se esconde detrás de una sonrisa, en reuniones familiares, en los silencios que llenan la noche, en los pensamientos que vuelven, cuando la casa se queda en calma. Vivimos en una cultura que ha puesto al amor romántico en el centro de todo. Nos han enseñado que la vida de verdad comienza cuando aparece esa persona, que sin pareja algo falta, que hay un tiempo normal para enamorarse, para casarse, para formar una familia. Pero, ¿y si ese tiempo no llega? ¿Y si no llega nadie? ¿Significa eso que estamos condenados a la tristeza, al vacío, a una vida a medias? Este video no te va a dar fórmulas mágicas, pero sí quiere proponerte algo más honesto, pensar, reflexionar, desde la filosofía, desde la psicología, desde la vida misma, sobre el valor de existir más allá de la espera. Vamos a cuestionar los mitos, a desmontar presiones, a mirar de frente lo que duele y quizá descubrir que justo ahí hay una forma distinta de vivir, más libre, más profunda, más tuya. Si alguna vez te sentiste fuera de lugar por no tener pareja, si alguna vez pensaste que tu valor dependía del amor de alguien más, entonces quédate. Este video es para ti, para que juntos exploremos otro camino. Uno donde la vida no depende de que llegue alguien, sino de que te encuentres a ti. Dale play a esta reflexión completa y acompáñame en este viaje hacia lo esencial. Te prometo que valdrá la pena. Nos educaron para esperar, desde pequeños, en los cuentos, en las películas, en las conversaciones de los grandes. Se nos enseñó que un día llegaría alguien que vería algo especial en nosotros, alguien que entendería sin necesidad de palabras, alguien que vendría, como en las historias, a completar lo que faltaba. Y así, sin darnos cuenta, fuimos creciendo con el corazón en pausa, como si la vida real comenzara solo cuando apareciera esa persona. No está mal amar, no está mal desear compañía, conexión, ternura, pero algo se desordena cuando convertimos ese deseo en condición, cuando sentimos que sin pareja nuestra vida queda en borrador, como si apenas fuéramos el prólogo de nuestra propia historia. El tiempo pasa y algunos, aún rodeados de gente, sienten una ausencia muda. Esperan un mensaje, una señal, una coincidencia. Se prometen que cuando llegue el amor, entonces todo, el trabajo, las rutinas, los domingos, tendrá más sentido. Pero, ¿y si no llega nadie? La pregunta incomoda, pero también despierta. No se trata de rendirse, ni de cerrar el corazón. Se trata de dejar de vivir, como si estuviéramos a medias. Como si todo lo valioso viniera después, más adelante, con alguien. Hay quienes han amado y perdido. Hay quienes han buscado y no han sido vistos. Hay quienes eligieron no amar y quienes se cansaron de hacerlo solos. Y hay quienes simplemente no han encontrado a alguien con quien resonar. ¿Están todos ellos condenados a una vida incompleta? No, rotundamente no. La vida no necesita justificarse por un nosotros. Tiene valor en sí misma, aun cuando no haya una historia compartida, porque hay plenitud que no se mide en anillos, ni en aniversarios, ni en cenas para dos. Hay una plenitud que nace cuando dejamos de creer que la soledad es un error. La soledad duele, sí, pero también puede sanar, puede ser un espacio fértil, donde aprendemos a estar con nosotros mismos, donde el silencio deja de ser amenaza y se vuelve hogar. El problema no es estar solos, es lo que pensamos de estar solos, la carga cultural, social, emocional que le colgamos encima, como si estar sin pareja fuera estar defectuoso, como si no tener a alguien fuera igual a fallar. Y sin embargo, hay tantas formas de amar. Se puede amar a los amigos con una ternura sin calendario. Se puede amar a la familia, a un libro, a una canción, a una causa.
Se puede amar el día gris, el café caliente, la palabra justa. Y cuando uno aprende a amar así, deja de esperar, empieza a habitar. No es resignación, es libertad. Es dejar de mirar al horizonte buscando una silueta y empezar a ver el paisaje que ya está. Porque a veces, por esperar lo que no llega, nos perdemos todo lo que sí está. El olor del pan, la música en los auriculares, esa frase que escribimos en un cuaderno viejo, las risas al pasar, la luz de la tarde, la vida, la espera romántica, cuando se vuelve crónica, nos roba el presente, nos hace aplazar decisiones, viajes, sueños. Cuando llegue alguien, haré esto o aquello. Pero, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no hacerlo solo? ¿Por qué no celebrar ya el milagro de estar vivos? Y si no llega nadie, entonces llegas tú. Y esa llegada puede ser la más honda de todas, la que cambia la forma de caminar, de mirar, de construir el día. Porque cuando uno ya no necesita al otro como muleta, puede andar con paso firme, y si aparece alguien, que sea por deseo, no por necesidad. Tal vez, el amor es más real cuando nace desde la abundancia, y no desde el vacío, cuando no viene a tapar, sino a compartir. Cuando cada uno se sostiene solo, pero elige sostener juntos. Entonces, sí, el amor no es rescate, es encuentro, es danza, es libertad. Por eso esta pregunta, ¿y si no llega nadie? No es un castigo, es una llave, una puerta hacia otra manera de vivir, de amar sin depender, de no quedar presos de algún día, de hacer del hoy un lugar habitable, completo, nuestro. ¿Y si no llega nadie? Tal vez entonces llegas tú, y con eso puede ser suficiente. Nos han dicho una y otra vez que el amor es la meta, que todo lo demás, el trabajo, los logros, incluso el crecimiento personal, son escalones hacia ese destino final, estar con alguien. Lo han repetido tantas veces, con tantos disfraces, que ponerlo en duda suena a herejía emocional. En películas, canciones, redes sociales, nos venden una historia donde la plenitud viene con velas en la cena, promesas al oído y una foto de dos frente al mar. Y si no tienes eso, parece que algo falla, como si la vida fuera un álbum, una colección de momentos brillantes para mostrarle al mundo. Pero la vida real no es así. No tiene filtros, ni guiones perfectos. No se recorre con una lista de pasos que todos deben cumplir. La vida es caótica, es libre, a veces lenta, a veces feroz, y muchas veces profundamente silenciosa. Y es en ese silencio donde aparecen otras preguntas. Preguntas que el amor romántico no puede responder. ¿Qué es ser feliz realmente? ¿Es un estado constante o apenas destellos honestos? ¿Se puede estar pleno sin que otro ser humano te diga que lo vales? Para responder hay que tener valor. Valor para mirarse sin maquillaje. Para preguntar sin drama ni autoengaño. ¿Me basto a mí mismo? No desde el orgullo, sino desde el alma. ¿Hay belleza en mis rutinas sin aplausos? ¿Puedo sentirme completo sin testigos? Hay una dignidad que solo nace en la soledad. Una presencia que se hace fuerte cuando no hay nadie. Nadie que pregunte cómo estás. Nadie que espere respuestas. Es ahí donde comienza a revelarse tu verdadero rostro. Y sí, a veces parece incompleto o incluso extraño, pero guarda secretos que solo el silencio puede abrir. Nos cuesta estar solos, no por la soledad misma, sino por lo que creemos que significa. Nos enseñaron que ser elegidos es la prueba de que valemos, que sin alguien que nos ame estamos incompletos. Pero eso no es libertad, es dependencia con nombre romántico. El alma crece cuando aprende a sostenerse sola, cuando ya no necesita miradas para saberse hermosa, cuando se sienta frente a su sombra y no huye, y descubre que incluso allí, donde nadie mira, también hay luz. Entonces, la pregunta cambia de forma. Ya no es una derrota, es un desafío. ¿Y si no llega nadie? No suena a resignación, sino a posibilidad, a un regreso al centro, a dejar de definirnos por el afecto externo
y empezar a construir desde dentro. Porque lo interno no es un refugio de emergencia. Es un universo vasto y hay quienes han aprendido a habitarlo. No por falta de opciones, sino por elección. Personas que van al cine solas y disfrutan cada escena, que viajan sin compañía y en cada rincón se encuentran a sí mismas, que cenan en silencio sin sentir vacío, porque han hecho las paces con su propia presencia. La soledad, cuando es sana, no es abandono, es intimidad profunda, es estar contigo sin querer escapar, pero cuesta decirlo, porque hay una voz, casi siempre susurrante, que insiste. No tienes pareja porque no eres suficiente. Algo en ti no está bien. Esa voz no dice la verdad. Viene del miedo colectivo que aprendimos sin darnos cuenta. Ese que cree que no estar en pareja es fracasar. No has fallado. No eres menos. El valor de tu vida no se mide por cuántas veces te dijeron te amo, ni por si hay alguien esperando al otro lado del teléfono. Tu valor está en cómo te hablas, en cómo te sostienes en los días difíciles, en cómo amas sin necesitar ser visto, en cómo te levantas cuando nadie lo nota. Y si aún deseas compartir la vida con alguien, que ese deseo permanezca, porque amar también es humano, pero que no te controle, que no te detenga, que no condicione tu alegría, porque el mientras tanto puede durar años o toda una vida, y postergar la existencia sería como esperar frente al mar con los ojos cerrados. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Cuando tenga pareja, haré ese viaje. Cuando alguien me ame, empezaré a cuidarme. Cuando llegue, comenzaré mi sueño. ¿Y si no llega nadie? ¿Dejaremos todo eso en pausa? ¿Vamos a necesitar una excusa para vivir? Quizá el amor más revolucionario sea el que nos damos sin condiciones. Ese que no se grita, el que se cuida en lo pequeño, en elegir bien lo que comemos, en abrazarnos cuando estamos tristes, en escucharnos sin juzgarnos, en recordarnos día a día que somos valiosos aunque nadie lo diga. Y si algún día llega alguien, que nos encuentre vivos, en movimiento, sin pausa, no esperando a ser elegidos, sino ya completos. Porque el amor verdadero no llena huecos, comparte abundancia, no te rescata, camina contigo. No se trata de negar el amor de pareja, ni de reemplazarlo, se trata de ampliarlo, de entender que hay muchas formas de estar bien, que hay vínculos que no son románticos, pero nos transforman, y propósitos que no necesitan testigos para ser profundos. Y entonces, la pregunta cambia. Ya no es un susurro triste, ni una herida abierta, es una afirmación serena, una declaración libre. Y si no llega nadie, está bien. Aceptar la posibilidad de una vida sin pareja no es renunciar al amor, sino aprender a mirarlo desde otras ventanas. Es permitir que el afecto adopte nuevas formas, una amistad que perdura, un abrazo que llega justo a tiempo, una charla que ilumina un día gris, una mirada que comprende sin necesidad de palabras. Es abrir el corazón a vínculos menos idealizados, pero no por ello menos reales. En este terreno vale la pena detenernos en el pensamiento de Arthur Schopenhauer, un filósofo que difícilmente podría ser llamado un defensor del romanticismo. Para él, el deseo, y en particular el amor romántico, era una manifestación de la voluntad de vivir, una fuerza ciega, impulsiva, que nos arrastra a buscar satisfacción, pero que rara vez nos deja en paz. El amor, decía, es un truco de la naturaleza para perpetuar la especie, una ilusión grandiosa, que al final esclaviza. Puede sonar duro, incluso nihilista, pero lo que Schopenhauer nos ofrece no es puro cinismo, sino una mirada desmitificadora, una invitación a dejar de idealizar eso que tanto anhelamos y comenzar a preguntarnos si lo que deseamos es auténtico o simplemente aprendido. ¿Amamos por libertad o por miedo a la soledad? ¿Buscamos pareja por elección consciente o por programación cultural? Schopenhauer no celebraba la soledad por moda, sino por lucidez. Creía que buena parte del sufrimiento humano nace del deseo insatisfecho. Y de todos los deseos, el amor romántico era, para él, uno de los más peligrosos. Porque promete plenitud, pero suele traer conflicto, celos, dependencia, desilusión.
Desde esa óptica, la soltería no es un castigo, es una forma de salir del juego, una posición desde donde se observa la vida sin el filtro de la urgencia emocional. No se trata de despreciar el amor, sino de bajarlo del pedestal donde lo hemos puesto. Eso no es resignación, es libertad. El problema no es amar, sino hacerlo esperando que el otro nos complete. Buscar en alguien más lo que no hemos sabido encontrar en nosotros. Y esa búsqueda, decía Schopenhauer, nos encadena al sufrimiento. Lo expresó con crudeza. El amor es un engaño de la naturaleza al individuo para alcanzar fines que no le conciernen. Pero tal vez tras esa frase provocadora se oculte una verdad útil. No todo impulso es sabio. No toda búsqueda nos conduce a casa. En un mundo que constantemente nos empuja a perseguir algo, el éxito, la pareja, el ideal de felicidad, quizás la verdadera revolución sea detenerse, mirar alrededor, ver lo que ya está y descubrir que, incluso en la no pareja, hay belleza. Uno no necesita una mitad para ser entero. Esa es otra metáfora que hemos aceptado sin cuestionar. No nacimos incompletos, no fuimos partidos al nacer. Esa es una idea poética, sí, pero profundamente limitante, porque quien se cree mitad vive con ansiedad, la ansiedad de ser completado, y en esa búsqueda se vuelve vulnerable a cualquier forma de afecto, incluso a las que hieren. Acepta migajas, tolera ausencias, infidelidades, indiferencias, solo para no estar solo. Pero el alma no necesita mitades, necesita paz, y esa paz no viene de alguien más. Nace cuando dejamos de buscar afuera lo que solo se encuentra dentro. Por eso, la propuesta aquí no es despreciar el amor, sino reconfigurarlo, ponerlo en su lugar, no como eje central de la existencia, sino como un posible compañero de ruta. Un regalo, no una condición, una flor, no el jardín entero. Mientras tanto, la vida sigue, y tiene sentido incluso sin pareja. Tiene risas, descubrimientos, desafíos que nos forjan. Tiene amistades profundas, causas que iluminan, paisajes que esperan ser recorridos. Aunque nadie nos tome la mano, el amor puede llegar, sí. Y si llega, que nos encuentre vivos. Pero si no llega, que no nos encuentre vacíos. Porque nada, ni siquiera el amor, debería tener ese poder. Schopenhauer, con toda su dureza, nos lanza una provocación necesaria. ¿Sufrimos por el deseo no cumplido o por las expectativas que hemos adoptado sin pensar? Y en esa pregunta, quizás se esconda la clave para recuperar la soberanía sobre nuestra vida emocional. Tal vez la madurez comience ahí, cuando dejamos de medir nuestro valor por el amor que recibimos y empezamos a medirlo por la vida que elegimos construir. Por los libros que leemos, las causas que abrazamos, las pasiones que cultivamos, por cómo tratamos a los demás y por cómo nos tratamos a nosotros mismos, cuando nadie está mirando. Entonces comprendemos que la vida no es una historia de amor romántico, es una historia de conciencia, una historia de transformación. Y en esa historia, el personaje principal no es quien llega, es quien permanece. Tú. Pero todavía queda un punto crucial. ¿Cómo lidiar con los momentos en que el deseo regresa con fuerza a pesar de toda la lucidez conquistada? Porque incluso quien ha comprendido los mecanismos del anhelo, quien ha leído a Schopenhauer, quien ha cultivado la contemplación y la compasión, puede ser alcanzado por una tarde silenciosa, una película que toca fibras, un aniversario que recuerda lo que no fue. El deseo no siempre pide permiso. A veces irrumpe, y eso no es un fallo del sistema, es simplemente humanidad. Aceptar esa intermitencia también es parte de la madurez. Comprender que no hay una cima desde donde uno quede definitivamente a salvo del anhelo. Que la serenidad no es una línea recta, sino una danza de avances y retrocesos. Y que en esa oscilación, lejos de perderse, uno se afina. Lo importante es no volver a ceder el timón. Sentir el deseo, sí, pero sin dejar que tome decisiones. Dejarlo pasar por la casa, pero no entregarle las llaves. Escucharlo, pero no obedecerlo ciegamente. Hay belleza también en esa disciplina suave,
en poder mirar el propio anhelo como se mira una nube. Aparece, se desplaza, se disuelve. No hay que luchar contra él, sino dejar de alimentarlo con ficciones. Porque la mente, cuando se alía con la carencia, se vuelve generadora de espejismos. Construye figuras con fragmentos, historias con silencios, promesas con vacíos. Y si no estamos atentos, terminamos enamorados no de alguien, sino del reflejo de una necesidad. La pregunta entonces no es cómo evitar desear, sino cómo habitar el deseo sin convertirlo en amo. Cómo estar en paz incluso cuando algo nos falta. Cómo seguir construyendo sentido aunque una parte de nosotros siga esperando. Eso es más difícil que negar el anhelo, pero también es más real y más humano. Tal vez por eso los sabios de muchas tradiciones no predicaban la anulación del deseo, sino la sabiduría de saberlo contener. No reprimirlo, sino entenderlo. No evitarlo, sino integrarlo en una vida que no gira exclusivamente en torno a él. Porque al final, lo que nos define no es lo que anhelamos, sino lo que hacemos con ese anhelo. Y ahí, justo ahí, aparece otra posibilidad: transformar el deseo en creación. Tomar esa energía, esa pulsión, ese fuego y darle otra forma. Escribir, componer, pintar, enseñar, ayudar. Canalizar el movimiento interno hacia algo que no solo busca, sino que también ofrece. No hay mayor transmutación que esa, cuando el deseo deja de ser una carencia que pide y se vuelve una fuerza que da. Entonces, incluso si no llega nadie, habremos llegado nosotros a otro lugar, a un estado donde la compañía ya no es una necesidad desesperada, sino una posibilidad serena, donde la vida ya no es espera, sino presencia, donde el amor no es lo que falta, sino lo que fluye. Y eso tal vez sea el verdadero milagro de estar vivos, descubrir que la plenitud no está en el encuentro con otro, sino en el reencuentro con uno mismo. Llegamos al final de este recorrido, y tal vez, solo tal vez, algo ha cambiado. No tu estado civil, no la foto de perfil, no la ausencia o presencia de mensajes en tu celular, pero sí, quizás, la forma en que comprendes el lugar que ocupa el amor en tu vida. Hablamos del deseo y su sombra, del espejismo romántico que a veces se vuelve cárcel con flores. Exploramos con la ayuda de Schopenhauer la posibilidad de existir más allá de la espera. Y en cada palabra hubo un intento de decirte lo que a veces olvidamos, que no estás incompleto solo por estar solo. Este video no es un manifiesto contra el amor, es una invitación a cambiar el eje, a girar la mirada, a pasar de la carencia a la creación, del deseo como ausencia al deseo como impulso vital, porque vivir esperando que llegue alguien puede ser, sin darnos cuenta, una forma muy delicada de no llegar nunca a nosotros mismos. Y por eso, en esta última reflexión, quiero proponerte algo simple, algo que, si lo tomas en serio, puede cambiarlo todo. Hazte compañía, no como quien se resigna, no como quien se encierra, sino como quien se habita. Haz de ti mismo una casa, no una sala de espera. Una casa con luces cálidas, con libros abiertos, con preguntas vivas y silencios fecundos. Sé tu mejor testigo, tu refugio y tu promesa, tu jardín y tu raíz. Esto no es egoísmo, no es autosuficiencia hueca, es madurez emocional. Es aprender a estar contigo para que, si alguien llega, lo haga a compartir mesa, no a llenar vacíos. Porque si no nos habitamos, cualquier amor se vuelve muleta. Pero si somos presencia completa, el otro llega como danza, no como prótesis. A menudo creemos que necesitamos ser amados para sentirnos vivos, pero es al revés. Necesitamos estar vivos para poder amar. Y esa vitalidad no se construye en la espera ansiosa, sino en los actos sencillos de todos los días. Cocinar con intención, caminar sin apuro, escuchar música como quien escucha el alma, decir no a lo que no resuena, decir sí a lo que nos enciende. Y si el amor llega, lo hará sin estridencias, sin dramatismos. Llegará como quien se sienta junto a ti a mirar el atardecer, como quien se suma a una sinfonía que ya estaba sonando. Y si no llega, estarás tú. Y eso, créeme, puede ser suficiente. Quizás un día descubras que el gran amor que esperabas no era una persona,
sino una forma distinta de habitarte. Que el encuentro más profundo no fue con alguien más, sino con tu propia hondura. No necesitas pruebas para merecer amor. No necesitas bajar tus expectativas para no estar solo. No necesitas blindarte contra el dolor. Solo necesitas recordarte una y otra vez que tú eres el origen. Que contigo empieza el relato. Que no estás esperando que la vida empiece. Ya está ocurriendo. La narrativa dominante quiere hacerte creer que estar solo es estar incompleto, pero no lo es. La plenitud no es un punto de llegada, es una práctica, una forma de mirar, una forma de estar, una forma de sentir. No se implora, se cultiva. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este video te tocó alguna fibra, si te regaló una pausa, un pensamiento, una verdad que no habías puesto en palabras, te invito a apoyar este espacio con un like, una suscripción y, si quieres, un comentario. Cuéntame qué parte resonó contigo. ¿Qué estás atravesando? ¿Qué te gustaría que pensemos juntos en el próximo video? Y recuerda, pensar no es huir del mundo, es entrar en él con más profundidad. Nos vemos muy pronto, aquí en El Pensador, donde el amor, la existencia y la reflexión se dan la mano para abrir caminos hacia lo que realmente importa.